No. Escuchen, el reino de Dios está cerca. Como este pan que compartimos, la vida se multiplica cuando se entrega. Gracias, Tómenlo maestro. y repártanlo entre ustedes. Dichosos los que tienen hambre de justicia, porque serán saciados. Caminemos contigo. Vengan, Gracias sean dadas a Dios, porque no caminamos hacia una derrota incierta, sino hacia una victoria ya conquistada. Esta no es una esperanza frágil ni un consuelo inventado para calmar el miedo humano a la muerte. Es una verdad eterna que atraviesa el tiempo, rompe el silencio del sepulcro y se levanta como un grito de triunfo en medio de la oscuridad. Dios nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo. Desde que el ser humano tiene conciencia, una pregunta ha resonado en lo más profundo del alma. ¿Qué sucede cuando el corazón deja de latir? ¿A dónde va el ser cuando el cuerpo queda inmóvil? ¿Es la muerte un final absoluto o una puerta hacia algo mayor? Estas preguntas no nacen del miedo solamente, nacen de la eternidad sembrada en el corazón del hombre. Porque aunque el cuerpo sea polvo, el alma intuye que no fue creada para desaparecer. La muerte siempre ha parecido invencible. Ha tocado a reyes y mendigos, a sabios y sencillos, a jóvenes y ancianos. Ninguna riqueza pudo sobornarla, ninguna fuerza humana pudo detenerla. Durante siglos fue vista como el último enemigo, el silencio final, la noche sin amanecer. Pero un día, en la plenitud del tiempo, algo ocurrió que cambió para siempre el curso de la historia humana. La muerte fue enfrentada y por primera vez fue vencida. El apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia confundida y rodeada de dudas, levanta su voz con una declaración que no nace de la filosofía ni de la emoción, sino de una convicción absoluta. Gracias a Dios que nos da la victoria. No dice que Dios nos dará la victoria algún día, ni que tal vez la obtendremos si somos lo suficientemente fuertes. Declara que la victoria ya ha sido otorgada. Es un regalo consumado, sellado y eterno. Pero, ¿victoria sobre qué? No solo sobre problemas, ni únicamente sobre dificultades temporales. Es victoria sobre el pecado que esclavizaba, sobre el infierno que condenaba y, sobre todo, sobre la muerte que parecía tener la última palabra. Cristo no vino solo a mejorar la vida presente, vino a redefinir el destino eterno del ser humano. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, el mundo pensó que todo había terminado. El cielo se oscureció, la tierra tembló, y el Hijo de Dios exhaló su último aliento. Su cuerpo fue bajado, envuelto y colocado en una tumba sellada con una piedra. Para muchos, ese fue el final de una esperanza. Para el infierno parecía una victoria. Para la muerte, un trofeo más. Pero lo que nadie entendía era que ese silencio era solo una pausa antes del triunfo. El tercer día, cuando el sol volvió a levantarse, la tumba estaba vacía. No porque alguien robara el cuerpo, sino porque la vida no podía ser retenida. El poder que creó los cielos descendió al sepulcro y la muerte fue obligada a soltar lo que jamás le perteneció. Jesús resucitó. Y con su resurrección, algo mucho más grande ocurrió. El dominio de la muerte fue quebrado para siempre. Desde ese momento, la pregunta ya no es solo ¿qué hay después de la muerte?, sino ¿quién venció la muerte? Porque si Cristo vive, entonces la muerte ya no es un final, sino un tránsito. Ya no es una condena, sino una puerta. Ya no es una derrota, sino el umbral hacia la vida eterna. Pablo abre el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios recordando el fundamento de todo, el Evangelio, no como una idea religiosa, sino como un hecho vivo. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. En estas palabras se encierra la razón por la cual la fe cristiana no puede ser destruida. No se sostiene en símbolos vacíos, sino en una tumba vacía. Si Cristo no hubiera resucitado, la fe sería un engaño y la esperanza una ilusión. Pero resucitó, y porque Él vive, la muerte ya no gobierna. Por eso hoy podemos mirar al futuro sin terror, al dolor sin desesperación y al sepulcro sin derrota. La victoria no es una promesa lejana, es una realidad presente. Este mensaje no es solo para informar, es para transformar. No es solo para responder preguntas, es para despertar la fe. Porque creer en la resurrección no es solo aceptar un hecho histórico,
Es vivir cada día con la certeza de que la muerte fue vencida y la vida eterna ya comenzó en el corazón de los que creen. Aquí comienza un viaje profundo y revelador, un recorrido por una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Prepárate para descubrir por qué la tumba vacía no es solo un evento del pasado, sino una promesa viva para tu presente y tu futuro. Porque gracias a Dios, la victoria ya nos fue dada. Y nada, ni siquiera la muerte, puede arrebatárnosla. Desde aquel amanecer glorioso, la historia humana quedó dividida en dos. Antes de la resurrección, la muerte era un muro infranqueable. Después de la resurrección, se convirtió en una puerta abierta por Dios mismo. Ya no es el final del camino, sino el comienzo de la plenitud. Esta verdad no solo consuela al creyente, lo redefine por completo. La resurrección de Cristo responde a la pregunta más profunda del corazón humano. ¿Vale la pena vivir con fe si todo termina en el polvo? Y la respuesta es un sí eterno. Porque la vida no termina cuando el cuerpo se apaga. La vida se transforma cuando el alma es llamada a la eternidad. Y esa transformación fue asegurada cuando Jesús salió victorioso del sepulcro. El mensaje de la resurrección no fue anunciado en secreto, ni reservado para unos pocos. Fue proclamado con poder, porque estaba respaldado por hechos. La tumba estaba vacía, los lienzos estaban doblados y la piedra había sido removida no para que Cristo saliera, sino para que el mundo pudiera ver que ya no estaba allí. La resurrección no necesita adornos, se sostiene por sí sola. Para el creyente, esta verdad cambia la manera de enfrentar la vida diaria. El dolor ya no es definitivo, el sufrimiento no es eterno y la pérdida no es absoluta. Todo queda bajo la luz de la resurrección. Aún el llanto tiene fecha de vencimiento, porque la vida triunfó sobre la muerte y la esperanza se levantó sobre el temor. Cuando Pablo proclama que Dios nos da la victoria, no habla desde la teoría, sino desde la experiencia. Él mismo fue testigo de cómo la resurrección transforma al ser humano desde lo más profundo. El poder que levantó a Cristo es el mismo poder que levanta al pecador, restaura al caído y da propósito al quebrantado. La fe cristiana no es una negación del dolor, es una afirmación de la vida eterna. No ignora la muerte, la confronta con esperanza. El creyente no camina negando la realidad del sufrimiento, sino afirmando una realidad mayor. La resurrección no elimina las lágrimas, pero les da sentido. Desde el Edén, la muerte entró como consecuencia del pecado. No fue parte del diseño original de Dios, sino el resultado de la desobediencia humana. Pero Dios no abandonó su creación. Desde el principio, anunció que la muerte no tendría la última palabra. La resurrección de Cristo es el cumplimiento de esa promesa antigua. Cada vez que un creyente proclama que Jesús vive, está declarando que el poder del sepulcro fue derrotado. Está afirmando que el enemigo más temido de la humanidad fue vencido sin posibilidad de revancha. La resurrección no fue una victoria parcial, fue absoluta. La pregunta sobre lo que ocurre después de la muerte no es nueva. Atraviesa culturas, generaciones y civilizaciones. Algunos temen el vacío, otros imaginan sombras y otros esperan recompensa. Pero el Evangelio no deja espacio para la incertidumbre. Revela con claridad que la muerte no es el final para quienes están en Cristo. Cuando el cuerpo deja de latir, el alma no se disuelve en la nada, es recibida en la presencia de Dios. La Escritura llama a la muerte de los creyentes un dormir, no una desaparición, porque así como el sueño termina con el despertar, la muerte terminará con la resurrección. Cristo no solo venció la muerte para sí mismo, la venció como representante de todos los que creen. Su resurrección es la garantía de la nuestra. Él no salió solo del sepulcro, abrió un camino para que muchos le sigan. La tumba ya no es una prisión, es un lugar de espera. Esta verdad transforma el miedo en paz. El creyente no vive obsesionado con el final, sino enfocado en la eternidad. Sabe que su historia no termina en una lápida, sino en la gloria de Dios. Pablo insiste en recordar a los corintios el evangelio que recibieron. No uno nuevo, no uno adaptado a las corrientes del pensamiento humano, sino el mismo mensaje eterno que salva, sostiene y transforma. La fe no se reinventa, se reafirma, y el corazón del evangelio es la resurrección.
Cristo murió por nuestros pecados. Esa verdad revela el amor de Dios en su máxima expresión. No fue una muerte simbólica ni una lección moral, fue un sacrificio real, necesario y suficiente. La cruz fue el lugar donde el pecado fue juzgado y la gracia fue derramada. Cristo fue sepultado. Esto confirma la realidad de su muerte. No fue una ilusión, no fue un desmayo. El Hijo de Dios descendió hasta lo más profundo de la experiencia humana. Entró en la tumba para conquistarla desde dentro. Cristo resucitó al tercer día. Aquí está la victoria. La muerte intentó retenerlo, pero fracasó. El poder del cielo se manifestó y la vida irrumpió donde reinaba el silencio. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. El mensaje de la resurrección no es un detalle secundario del cristianismo, es su fundamento. Sin ella, la cruz sería una tragedia. Con ella, la cruz es triunfo. Sin ella, la fe sería vacía. Con ella, la fe es poder. Pablo advierte que una fe que no se vive es una fe vana. No basta con conocer el mensaje, hay que permanecer en él. El Evangelio no es un recuerdo del pasado, es una realidad activa que sostiene el presente y asegura el futuro. Recibir el Evangelio implica creerlo, retenerlo implica vivir conforme a él, perseverar implica no soltarlo aún en medio de la prueba. Esta es la fe que salva, no una fe superficial, sino una fe que transforma la vida desde adentro. La resurrección no solo cambia el destino eterno, cambia la manera de vivir hoy. Quien cree que Cristo vive, vive con esperanza, con propósito y con valentía. Ya no teme perderlo todo, porque sabe que lo ha ganado todo en Cristo. Cuando Pablo afirma que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, declara que nada fue improvisado. La cruz no fue un accidente, la tumba vacía no fue una sorpresa. Todo estaba escrito en el plan eterno de Dios. Los profetas anunciaron a un Mesías que sufriría, moriría y vería la luz de nuevo. Los salmos hablaban de un santo que no vería corrupción. Isaías profetizó que después del sufrimiento vería el fruto de su obra y quedaría satisfecho. La resurrección es la confirmación de que Dios cumple cada palabra. Esta certeza fortalece la fe del creyente. Si Dios cumplió lo más imposible, cumplirá también cada promesa. La resurrección es la prueba de que Dios es fiel, aun cuando todo parece perdido. Por eso la fe cristiana no descansa en emociones pasajeras, sino en hechos eternos. Cristo vive, y esa verdad sostiene al creyente cuando el mundo tiembla. La victoria de Cristo no fue solo sobre la muerte física, sino sobre el pecado que la produjo. El pecado separó al hombre de Dios, pero la resurrección restauró esa relación. La vida eterna no comienza después de la muerte, comienza cuando el creyente es reconciliado con Dios. Cada persona que cree en Cristo participa espiritualmente de su muerte y resurrección. Muere al pecado, deja atrás la vieja vida y resucita a una nueva realidad. La resurrección no es solo futura, también es presente. Vivir en el poder de la resurrección significa caminar en libertad. El pasado ya no condena, el sufrimiento no es eterno y la pérdida no es absoluta. Todo queda bajo la luz de la resurrección. Aún el llanto tiene fecha de vencimiento, porque la vida triunfó sobre la muerte y la esperanza se levantó sobre el temor. La resurrección no solo redefine el valor de las almas, sino también el valor del cuerpo. Para Dios, el cuerpo no es desechable, no es una prisión del alma, es parte de la creación redimida. Por eso la resurrección incluye el cuerpo glorificado. El cristiano no espera convertirse en una sombra etérea, sino en un ser completo restaurado. La resurrección honra la creación de Dios y revela su intención original, vida plena, eterna y gloriosa. Esta verdad dignifica la vida presente. El cuerpo importa, las decisiones importan, la santidad importa. Todo lo que se hace en el cuerpo tiene un eco eterno. Vivir con esta perspectiva transforma la manera de amar, servir y obedecer. Nada es en vano cuando se vive para la eternidad. Pablo no presenta la resurrección como una idea aislada, sino como una realidad confirmada por testigos. Muchos vieron al Cristo resucitado, hablaron con Él, comieron con Él, caminaron con Él. No fue una visión colectiva, fue una experiencia concreta. Estos testigos no solo afirmaron haberlo visto, sino entregaron su vida por esa verdad.
Nadie muere por una mentira que sabe que es falsa. La iglesia nació del testimonio de la resurrección. La fe cristiana no se propagó por imposición, sino por convicción. Los discípulos pasaron del miedo a la valentía porque sabían que Cristo vive. La resurrección convirtió a hombres comunes en testigos extraordinarios. Ese mismo poder sigue actuando hoy. Cada vida transformada es una evidencia viva de que Jesús vive. La tumba vacía sigue hablando, sigue proclamando victoria, esperanza y vida eterna. Nada está perdido para quien cree. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta no es una frase decorativa, es una proclamación eterna. La muerte fue vencida, la vida triunfó y la esperanza permanece. Aquí no termina el mensaje, aquí se profundiza, porque la resurrección no solo responde qué hay después de la muerte, revela cómo debemos vivir antes de ella. Si Cristo vive, entonces la vida del creyente adquiere un nuevo significado. Ya no se vive solo para sobrevivir, se vive para glorificar a Dios. Cada día se convierte en una oportunidad para reflejar la vida del resucitado en medio de un mundo herido y confundido. La resurrección no es solo una promesa futura, es una fuerza presente. Es el poder que impulsa a levantarse cuando el cansancio pesa, cuando la fe parece débil y cuando las circunstancias intentan apagar la esperanza. El creyente vive sostenido por una vida que no puede ser destruida. Por eso, la fe cristiana no se apoya en la suerte ni en el azar, sino en una certeza eterna. Jesús vive y reina. Vivir bajo la luz de la resurrección transforma la manera de enfrentar las pruebas. El dolor ya no define el final de la historia. Las crisis no son señales de abandono, sino escenarios donde Dios sigue obrando. Muchos creen que la fe elimina los problemas, pero la resurrección enseña algo más profundo. Dios acompaña en medio de ellos. Jesús no evitó la cruz, la atravesó, y después de la cruz vino la gloria. Así también el creyente aprende que los procesos difíciles no son el final, sino parte del camino hacia la transformación. La resurrección le da sentido incluso al sufrimiento injusto. Cuando el creyente enfrenta rechazo, incomprensión o persecución, recuerda que su Señor también fue rechazado antes de ser glorificado. Esta verdad fortalece al corazón cansado y renueva al espíritu abatido. El Cristo resucitado no es un recuerdo del pasado, es un Rey presente. Reina con autoridad, gobierna con justicia y acompaña a su pueblo con fidelidad. El creyente camina con la certeza de que no está solo. El mismo que venció la muerte camina a su lado cada día. En la resurrección, el creyente aprende a medir su vida no por lo visible, sino por lo eterno. Creer en la resurrección implica una vida de coherencia. No se puede proclamar que Cristo vive y vivir como si estuviera muerto. La fe verdadera se refleja en decisiones, actitudes y prioridades. La resurrección también fortalece la comunión entre los creyentes. Todos comparten la misma esperanza, la misma victoria y el mismo futuro glorioso. Cuando la iglesia vive bajo esta verdad, se convierte en una luz poderosa para el mundo. El mensaje de la resurrección no fue diseñado para quedarse dentro de los templos. Es un mensaje que debe ser anunciado, proclamado y compartido. Los primeros discípulos no pudieron callar lo que habían visto. La tumba vacía los impulsó a predicar con valentía. Hoy, ese mismo mensaje sigue siendo necesario. El mundo necesita esperanza, y la resurrección es la respuesta de Dios al corazón humano. El creyente comparte su fe con humildad, con amor y con convicción. Sabe que no convence con palabras humanas, sino con la verdad del Evangelio y el poder del Espíritu Santo. La resurrección también redefine la manera de enfrentar la muerte de los seres queridos. El dolor es real, la ausencia duele, pero la esperanza permanece. El creyente no dice adiós para siempre, dice hasta luego. La separación es temporal, la unión es eterna. Esta verdad no elimina el llanto, pero lo llena de consuelo.
La promesa de la resurrección futura sostiene al creyente en la vejez, en la enfermedad y en la debilidad física. El cuerpo se desgasta, pero la esperanza se renueva. El creyente aprende a vivir con sabiduría, aprovechando el tiempo, amando intensamente y sirviendo con fidelidad. Nada vivido para Dios se pierde, todo será recordado y recompensado. Esta verdad no produce miedo en el creyente, sino esperanza. Sabe que la injusticia no triunfará y que el mal no quedará impune. Esta perspectiva cambia las prioridades. El dinero, el poder y la fama pierden su dominio. Lo eterno se vuelve central. El Espíritu Santo es la garantía de la resurrección en el creyente. Es la presencia de Dios habitando en el corazón, recordando cada día que la vida eterna ya comenzó. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en los que creen. Esa verdad llena de poder la vida cristiana. El creyente aprende a esperar, confiando en que Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. La tumba estuvo sellada, pero no para siempre. El mensaje de la resurrección atraviesa generaciones. Padres lo enseñan a hijos, y estos lo transmiten a los suyos. Así la fe permanece viva, no como una tradición vacía, sino como una verdad viviente que transforma hogares y comunidades. Aquí no se agota el mensaje, se profundiza aún más, porque el poder de la resurrección no solo sostiene la fe individual, sino que transforma familias, iglesias y naciones. La resurrección de Cristo también transforma la identidad del creyente. Ya no se define por su pasado, por sus errores ni por sus fracasos. Su nueva identidad está en Cristo vivo. Es hijo de Dios, heredero de la promesa y participante de la vida eterna. Esta identidad no depende de emociones ni de circunstancias. Se sostiene en una obra ya consumada. Cristo vive, y por eso el creyente vive con dignidad, seguridad y propósito. Saber quién se es en Cristo cambia la manera de caminar por el mundo. El enemigo intentará constantemente sembrar duda, culpa y temor, pero la resurrección es la respuesta definitiva a cada acusación. Si Cristo vive, la condenación fue anulada. Si Cristo vive, el pasado fue perdonado. Si Cristo vive, el futuro está asegurado. El creyente no discute con el temor, lo confronta con la verdad. No se deja dominar por la culpa, la entrega a la cruz. La resurrección es un escudo espiritual. Por eso la fe se fortalece cuando se recuerda quién vive en nosotros. La resurrección también redefine el concepto de libertad. No es hacer lo que se quiere, es vivir como Dios diseñó. La verdadera libertad no se encuentra en el pecado, sino en la obediencia que nace del amor. Cristo resucitó para liberar al ser humano de las cadenas invisibles que lo esclavizaban. Culpa, adicciones, temor y vacío pierden su poder frente a la vida del resucitado. El creyente camina libre porque ya no pertenece a la muerte. Dios ya ha demostrado que controla incluso lo imposible. Si venció la muerte, también puede sostener cada detalle de la vida. El futuro no es una amenaza, es una promesa. El creyente nunca está realmente solo. Dios obra de forma profunda y silenciosa, pero real. El creyente aprende a levantarse, a arrepentirse y a seguir caminando. La tumba vacía recuerda que Dios es experto en restaurar lo que parece perdido. La resurrección también transforma la manera de servir. El servicio deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio. Servir al Dios vivo es participar de su obra eterna. Cada acto de amor refleja la vida de Cristo en acción. El miedo puede tocar la puerta, pero no gobierna el corazón. La resurrección recuerda que lo peor ya fue vencido. La resurrección también invita a vivir con gozo. No un gozo superficial, sino una alegría profunda que permanece aún en la dificultad. La paciencia nace de la confianza en Dios.
Aunque el dolor de la separación existe, la esperanza es más fuerte. El creyente descansa en la promesa del reencuentro. La muerte fue despojada de su victoria. Vivir como resucitados implica cuidar el corazón, guardarlo de la amargura, del orgullo y de la indiferencia espiritual. El creyente no se deja arrastrar por la corriente, se afirma en la verdad eterna. Dios no desperdicia nada, todo coopera para el bien de los que le aman. La vida cristiana es un caminar constante en el poder de la resurrección. No se trata de perfección, sino de dependencia diaria de Dios. La resurrección de Cristo también redefine el valor del silencio. No todo se responde de inmediato. No toda oración recibe una respuesta instantánea. Hubo silencio entre la cruz y la tumba vacía, pero Dios seguía obrando. El creyente aprende que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Aun cuando no se ve movimiento, el poder de la resurrección está en acción. Esperar también es un acto de fe. Vivir con la certeza de la resurrección fortalece la confianza en los procesos de Dios. Él no trabaja de manera apresurada ni improvisada. Cada etapa tiene un propósito. Cada espera forma el carácter. Cada prueba prepara para algo mayor. La resurrección confirma que Dios siempre termina lo que comienza. Nada queda inconcluso en sus manos. La resurrección enseña que Dios puede transformar lo que parece fracaso en testimonio. La cruz fue vista como derrota, pero se convirtió en el mayor acto de amor. Así también, Dios usa las heridas del creyente para sanar a otros. Lo que dolió se convierte en mensaje, lo que quebró en fortaleza. El creyente aprende a invertir su vida en lo eterno, relaciones, fe, servicio y amor. Lo material pierde su dominio, lo espiritual toma su lugar. Vivir con propósito es fruto de creer en la resurrección. El creyente aprende a pensar conforme a la verdad de Dios, no conforme al temor. La mente renovada produce una vida transformada. Dios ve lo que nadie ve, y la resurrección garantiza que toda fidelidad será recompensada. El Cristo resucitado también consuela a los que se sienten olvidados. Dios nunca pierde de vista a sus hijos. Aun cuando otros se apartan, Dios permanece. La tumba vacía es prueba de su fidelidad eterna. La esperanza de la resurrección transforma la manera de enfrentar los cambios. Nada se pierde cuando se confía en Dios. Los cambios no son amenazas, son transiciones. Dios sigue siendo el mismo en cada etapa. Dios ya venció lo imposible. El mañana está en sus manos. La esperanza de la resurrección fortalece la perseverancia en la oración. Aunque la respuesta tarde, Dios escucha. Vivir en el poder de la resurrección es vivir con la mirada eterna. No todo se entiende ahora, pero todo será revelado. La resurrección de Cristo también redefine el concepto de espera. El creyente no espera con desesperación, espera con esperanza. Sabe que Dios actúa incluso cuando no hay señales visibles. La tumba estuvo cerrada por un tiempo, pero no para siempre. Así también, los tiempos de espera tienen un límite en las manos de Dios. Vivir con la certeza de la resurrección fortalece la obediencia aun cuando el camino no es claro. El creyente no necesita entenderlo todo para confiar. Jesús obedeció hasta la muerte, y por esa obediencia vino la gloria. La resurrección confirma que la obediencia siempre es recompensada. Dios honra a quienes confían en Él. La resurrección transforma la manera de enfrentar la crítica y el rechazo. No se vive para agradar a los hombres, sino a Dios. El creyente recuerda que Cristo fue rechazado antes de ser exaltado. La aprobación de Dios es suficiente. La identidad está segura en Cristo vivo. La esperanza de la resurrección también fortalece la fe en medio del cansancio espiritual. Cuando las fuerzas parecen agotarse, Dios renueva. El amor que se entrega produce vida.
El Cristo resucitado también restaura la dignidad del quebrantado. Dios no desecha a quien cae, lo levanta. La esperanza de la resurrección sana la herida del abandono. Dios nunca abandona a sus suyos. Dios ve el corazón y honra la fidelidad genuina. La vida resucitada es coherente. Nada queda definitivamente perdido en sus manos. La Escritura no es letra muerta, es verdad activa. El amor resucitado se expresa en misericordia. Servir es reflejar a Cristo. Llegar hasta aquí recuerda que la vida cristiana es un proceso continuo de transformación. Cristo vive y esa verdad sostiene cada etapa del caminar. Aún quedan 100 páginas por recorrer, porque la profundidad del mensaje de la resurrección es inagotable. Lo que Dios comenzó, Él mismo lo perfeccionará. La resurrección de Cristo también redefine el sentido del llamado. El creyente no vive por casualidad, vive con misión. Dios llama, capacita y envía a cada uno conforme a su propósito eterno. La vida resucitada no es pasiva, es enviada. Donde el creyente está, allí Dios quiere manifestar su luz. Vivir con llamado es vivir con dirección. La esperanza de la resurrección fortalece la fe cuando los resultados no se ven. No todo fruto es inmediato. Dios obra en lo profundo antes de hacerlo visible. La tumba vacía fue precedida por un tiempo oculto. El creyente confía aunque aún no vea. La resurrección enseña a vivir con responsabilidad espiritual. La gracia no es licencia para vivir sin compromiso. Quien ha sido resucitado con Cristo vive consciente de su nueva vida. La libertad en Cristo produce obediencia, no descuido. El Cristo resucitado también restaura la visión del trabajo diario. El trabajo deja de ser carga y se convierte en servicio. Todo lo que se hace para Dios tiene valor eterno, aún lo que parece rutinario. No se trata de hacer mucho, sino de permanecer en Cristo vivo. La vida resucitada fluye de una relación real con Dios. Dios escucha, aun cuando la respuesta tarda. La tumba vacía es prueba de que Dios responde. Vivir con esperanza eterna transforma la manera de enfrentar el paso del tiempo. Los años no roban sentido, lo profundizan. La esperanza de la resurrección impulsa a vivir con mansedumbre. La fuerza del creyente no está en imponerse, sino en confiar en Dios. Cristo venció con amor y verdad. La mansedumbre es poder bajo control. La resurrección también enseña a vivir con enfoque. No se dispersa el corazón en lo pasajero. El creyente aprende a decir no a lo que distrae y sí a lo que edifica. La vida resucitada tiene prioridades claras. La fe en la resurrección fortalece la perseverancia en el discipulado. Seguir a Cristo es un camino continuo. No se trata de un momento, sino de una vida rendida a Dios. Cristo vive y guía cada paso. La resurrección transforma la manera de enfrentar la oposición espiritual. El enemigo fue derrotado. El creyente lucha desde la victoria, no para obtenerla. Cristo resucitado es autoridad suprema. La esperanza de la resurrección también renueva el amor por la Iglesia, no como institución, sino como cuerpo vivo. Cristo vive en su Iglesia y la sostiene con su poder. Amar la Iglesia es amar lo que Cristo ama. La resurrección enseña a vivir con expectativa santa. El creyente espera el regreso de Cristo. Esta espera no es pasiva, es activa y fiel. La esperanza purifica el corazón. La fe en la resurrección fortalece la adoración. Se adora a un Dios vivo, no a un recuerdo. La adoración es respuesta a la vida de Cristo. El corazón resucitado adora con verdad. La resurrección también redefine el concepto de herencia. La mayor herencia no es material, es eterna. El creyente es heredero del reino de Dios.
Nada terrenal se compara con esa promesa. Llegar a este punto recuerda que la vida cristiana avanza hacia la plenitud. Cristo vive, reina y cumplirá todo lo que prometió. Aún queda camino por recorrer, porque la esperanza no se detiene aquí. La resurrección sigue revelando su poder en cada etapa del caminar del creyente. La resurrección de Cristo también redefine el sentido del descanso. El creyente no descansa porque todo esté resuelto, descansa porque confía en Dios. El descanso verdadero no es evasión, es entrega, es saber que Dios sigue obrando aun cuando el creyente se detiene. La tumba vacía confirma que Dios trabaja incluso en silencio. La esperanza de la resurrección fortalece la fe en tiempos de incertidumbre. Cuando el futuro parece borroso, Dios sigue siendo claro. El creyente no se aferra a seguridades humanas, se aferra a la fidelidad divina. Cristo vive y eso basta. La resurrección enseña a vivir con equilibrio. No se vive dominado por el pasado ni ansioso por el futuro. El presente se convierte en el espacio donde Dios actúa. La vida resucitada vive plenamente cada día. La fe en la resurrección fortalece la esperanza en medio de la fragilidad humana. El cuerpo se debilita, pero la promesa permanece. La resurrección también transforma la manera de enfrentar la traición. El dolor es real, pero el odio no gobierna. El amor resucitado sana el corazón herido. Dios restaura hogares cuando Cristo es el centro. El creyente aprende a someter sus deseos a la voluntad de Dios. La fe en la resurrección fortalece el llamado a la reconciliación. Donde hay división, Dios llama a sanar. La fe en la resurrección fortalece la visión espiritual. El creyente aprende a ver más allá de lo visible. Las circunstancias no definen la verdad. La verdad se sostiene en Cristo resucitado. La fe en la resurrección fortalece el amor por la verdad aun cuando incomoda. El creyente prefiere agradar a Dios antes que al mundo. La verdad libera. La esperanza de la resurrección forma un corazón agradecido aún en medio de la escasez. Cada día vivido para Dios cuenta. La fe en la resurrección fortalece la esperanza frente a la muerte. El creyente no se aferra a este mundo. La muerte no tiene la última palabra. La esperanza de la resurrección impulsa a vivir con amor activo, no de palabras, sino de hechos. El amor se demuestra con acciones. Aún faltan páginas por recorrer, porque la esperanza no se agota. La resurrección sigue revelando su poder en cada rincón de la vida humana. La resurrección de Cristo también redefine el sentido del sufrimiento prolongado. Hay dolores que no desaparecen rápido, cargas que se extienden en el tiempo, pero ninguna de ellas queda fuera del control de Dios. El creyente aprende que Dios no siempre quita el peso, pero sí da las fuerzas para cargarlo. La tumba vacía demuestra que el sufrimiento tiene fecha de vencimiento. Nada dura para siempre excepto la victoria de Dios. La esperanza de la resurrección fortalece la fe cuando los planes no salen como se esperaba. Los caminos de Dios no siempre coinciden con los nuestros. Lo que parece retraso puede ser protección. Lo que parece pérdida puede ser redirección. La resurrección enseña que Dios escribe la historia con un propósito mayor. La resurrección también transforma la manera de enfrentar el silencio humano. Cuando otros no escuchan, Dios sí escucha. El creyente no depende de la validación de los hombres. Su valor está asegurado en Cristo vivo. Dios nunca ignora el clamor de su pueblo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su resurrección confirma su autoridad eterna. La resurrección también redefine el concepto de éxito ministerial. No se mide por números, sino por fidelidad. Dios no busca impresionar al mundo, busca corazones obedientes. La fidelidad es victoria delante de Dios. La fe en la resurrección fortalece la vida interior.
El creyente cuida su comunión con Dios más que su imagen externa. Dios trabaja en procesos profundos y duraderos. La corrección no es rechazo, es formación. La vida resucitada aprende y crece. Dios no se apresura, pero tampoco se detiene. Dios no abandona el proceso de restauración. La eternidad está siempre en perspectiva. La resurrección también redefine el concepto de final. Para el creyente, no hay cierres definitivos, solo transiciones. Dios siempre tiene una continuación preparada. Al llegar a este punto, se hace evidente que la resurrección no es un tema más del Evangelio, es su columna central. Cristo vive y su vida sigue transformando cada área del corazón humano. Aún queda el tramo final, donde la esperanza se afirma con mayor fuerza. La resurrección afirma que la obra de Dios no se detiene cuando el creyente se cansa. Incluso en el agotamiento, Dios sigue obrando. Hay momentos donde la fe no grita, solo respira, y aún así, Dios sostiene. Cristo resucitado camina con el cansado. La fe en la resurrección fortalece el corazón cuando las respuestas no llegan. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Dios habla también cuando calla. La resurrección prueba que el silencio nunca es el final. La esperanza de la resurrección enseña a confiar cuando el camino parece repetirse. Dios no pierde el control de los procesos. Aunque el paisaje parezca igual, el corazón está siendo transformado. Dios trabaja incluso cuando no se percibe cambio externo. La resurrección transforma la manera de enfrentar la traición. Jesús fue traicionado, pero no se desvió de su propósito. Dios usa incluso las heridas causadas por otros para cumplir su plan. Nada ni nadie puede frustrar el diseño eterno. El creyente no responde con dureza, responde con verdad y amor. La victoria no depende de la aceptación humana. El crecimiento silencioso también es crecimiento verdadero. El creyente no negocia convicciones por aceptación. La fe en la resurrección fortalece el compromiso con la obediencia diaria, no solo en lo grande, también en lo pequeño. La obediencia constante produce frutos duraderos. Dios honra la fidelidad perseverante. La esperanza de la resurrección transforma el temor al futuro. El mañana está en manos de Dios. El creyente no vive dominado por la incertidumbre. Cristo resucitado gobierna el tiempo. La resurrección redefine el concepto de pérdida. Lo entregado a Dios nunca se pierde. Dios devuelve multiplicado lo que se confía en sus manos. Nada ofrecido con fe se desperdicia. La fe en la resurrección fortalece la capacidad de perdonar. El perdón libera al corazón. Cristo perdonó desde la cruz y confirmó la gracia en la resurrección. El perdón es evidencia de vida nueva. La esperanza de la resurrección sostiene al creyente en la espera. Esperar no es pasividad, es confianza activa. Dios obra incluso en la espera. La resurrección confirma que el tiempo de Dios es perfecto. La resurrección también redefine el propósito del testimonio. La vida transformada habla más que las palabras. El creyente anuncia con su manera de vivir. Cristo vive reflejado en su pueblo. Al acercarse el final, la resurrección se presenta como una promesa viva y constante. No es solo un evento pasado, es una realidad presente. Cristo vive y su vida sigue fluyendo en cada creyente que confía en Él. La resurrección de Cristo sella la victoria definitiva sobre todo aquello que intentó destruir al ser humano. El pecado, la culpa y el miedo perdieron su dominio. El creyente ya no camina bajo condenación, camina bajo gracia. Cristo vive y eso lo cambia todo. La fe en la resurrección fortalece la confianza cuando la vida exige decisiones difíciles. Dios no abandona en las encrucijadas. El Espíritu Santo guía al que se dispone a obedecer. La resurrección confirma que Dios sigue dirigiendo el camino. La esperanza de la resurrección enseña a descansar en medio de la responsabilidad.
No todo depende del esfuerzo humano. Dios sostiene incluso cuando el creyente duerme. El descanso también es un acto de fe. La resurrección transforma la manera de enfrentar la vejez y el paso del tiempo. La vida no se agota, se prepara. La eternidad da sentido a cada año vivido. La esperanza de la resurrección impulsa a vivir con urgencia espiritual. El tiempo es valioso y la misión es clara. Cristo vive. Esta verdad atraviesa el tiempo, las pruebas y la historia humana. La resurrección no es solo el cierre del Evangelio, es el comienzo de una vida nueva. Quien cree en Cristo no camina hacia el final, camina hacia la plenitud eterna. La tumba está vacía. Dios sigue obrando hoy. Dios los bendiga.